Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de los caballeros templarios, pero ojo, no de la forma en que se cuenta siempre. Vamos a olvidarnos un momento de los mitos, de las leyendas, para intentar descubrir la experiencia humana que latía ahí, debajo de la armadura. Venga, vamos al lío. Y no empezamos con una gran batalla, sino con algo mucho más personal, una traición. Es una queja que resuena a través de los siglos, sacada de los escritos de un caballero templario. Compartí mi caballo contigo, frater, por eso no entiendo, no comprendo tu egoísmo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la mente de un templario. Vamos a explorar su mundo, pero usando sus propias palabras, para revelar a esos seres humanos, complejos y llenos de contradicciones, que había tras la cota de malla. Es que no eran máquinas de guerra, eran hombres de una fe profundísima, que lidiaban cada día con el deber, con la hermandad y, claro, con la brutalidad del mundo que les rodeaba. Vamos a explorar esas historias personales, esas reflexiones íntimas que de verdad definen lo que era ser un templario, mucho más allá del estereotipo del cruzado sin rostro. Y esto nos lleva a la clave de todo, al corazón de su conflicto, la dualidad de su existencia, el hecho de ser al mismo tiempo un monje entregado a Dios y un soldado curtido en 1000 batallas. Esto que vemos aquí es mucho más que una queja. Es una oración. Es la confesión de un caballero que lucha entre el ideal cristiano del perdón y la realidad violenta y visceral de la guerra. Una guerra que, como él mismo dice, lo convierte en un ser inhumano. Y aquí lo vemos, blanco sobre negro, su batalla interna. Es como si su alma estuviera partida en dos, en una guerra constante. La compasión del monje contra la crueldad de la batalla, la oración contra la sed de venganza. Y ojo, que esto no era un conflicto abstracto, un dilema filosófico. No, era una realidad diaria, espantosa. Hay escritos de un caballero que se lamentaba por tener que lanzar cabezas cortadas con catapultas y dudaba de que a Dios pudiera agradarle toda esa sangre derramada en su nombre. Tremendo. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo gestionaban esta dualidad que parece imposible? Pues bien, vivían siguiendo un código. Un código muy estricto, una especie de manual de reglas para el alma que, según la fuente, encontraron en un misterioso pergamino. Y estas reglas no eran solo para el combate, que va, eran una guía de vida completa. Fijaos, aprende de los que saben más que tú, ayuda a quien lo necesita, sé humilde y agacha la cabeza solo para rezar, practica la caridad, no seas egoísta, si quieres recibir, da por el placer de dar, pilares fundamentales. Pero de todos estos valores, la humildad. La humildad era la clave. Para los templarios, un hermano que caía en la tentación de la vanidad era una traición al espíritu mismo de toda la orden. Y toda esta filosofía de servicio, impulsada por su patrón San Bernardo de Claraval, era el cimiento espiritual que se suponía debía guiar cada una de sus acciones, el saber para servir a los demás. Pero todo este mundo de fe, de orden, de código, se vino abajo. Y no fue a manos de un enemigo en Tierra Santa, no. Fue por una traición de sus aliados, en su propia tierra. Y el fin de la orden fue orquestado por tres hombres muy poderosos, movidos por la codicia, la ambición y un deseo de poder sin escrúpulos. Por un lado, el rey Felipe IV de Francia, que les debía una fortuna a los templarios y quería su riqueza. Por otro, el Papa Clemente V, que era básicamente una marioneta política del rey. Y finalmente Guillaume de Nogaret, el consejero real, el cerebro que montó toda la trama legal con pruebas falsas. La escala de la traición fue inmensa. De la noche a la mañana, 15.000 hombres leales al Temple fueron arrestados por toda Francia. Se enfrentaron a acusaciones de herejía, a torturas atroces y a juicios que eran una auténtica farsa. En 7 años brutales, la orden militar más poderosa de la cristiandad fue sistemáticamente desmantelada. Empezó con el arresto masivo en 1307, siguió con la disolución de la orden en 1312 y culminó con la ejecución de su último gran maestre en la hoguera. Y fue ahí, desde las llamas, donde el último gran maestre, Jacques de Molay, lanzó su famosa maldición. Papa Clemente, Rey Felipe, os emplazo ante el tribunal de Dios, a ti Clemente antes de 40 días y a ti Felipe dentro de este año. ¿Y qué pasó? Pues que tanto el Papa como el Rey murieron antes de que terminara el año. Los templarios habían desaparecido, sí, pero su historia estaba muy lejos de terminar. Dejó un legado de mitos, de misterio y de un montón de preguntas sin respuesta. Al final, esta es la pregunta que sigue resonando a través de los siglos. ¿Fue la orden realmente corrupta? ¿O fue víctima de la mayor y más elaborada conspiración de la Edad Media? Es que el legado templario es una red enmarañadísima. Por un lado están los mitos, las leyendas del Santo Grial, el Arca de la Alianza, un tesoro secreto.
Luego, las acusaciones brutales, casi todas sacadas bajo tortura. Después, los hechos históricos, su poder como banqueros, su poder militar, su inmensa riqueza. Y por último, lo que aún hoy se va descubriendo en lugares como los archivos secretos del Vaticano. Y este es un ejemplo increíble de cómo la historia puede cambiar. Durante casi 700 años la versión oficial se mantuvo, hasta que en 2001, hace nada, se redescubrió el pergamino de Chinon, y que demostró que el Papa los había absuelto en secreto, que no los consideraba herejes, aunque luego los dejara morir en la hoguera por la presión del rey. Al final, la tragedia de los templarios nos deja pensando en esto. Ellos juraron proteger a los fieles, y fueron traicionados por los mismos poderes a los que servían. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la lealtad, la fe y el precio, a veces altísimo, del poder.